Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. El 85 aniversario del Banco Central de Reserva y su nuevo presidente. Este es el tema que nos ocupa esta noche, conversando con Carlos Federico Paredes, el nuevo presidente del Banco Central de Reserva. Bienvenido, Carlos Federico. Gracias, Alberto. Un saludo para ti y tu audiencia. Es un gusto tenerte después de 2 meses ya de gestión. Para quienes no lo sepan o se les haya olvidado, Carlos Federico Paredes fue viceministro de Planificación en la segunda y tercera Junta de Gobierno en 1980, cuando tenía 29 años, asesor de la presidencia y gerente de concesiones de CEPA en el gobierno antepasado, director de exportaciones en Proesa, la institución promotora de las inversiones y exportaciones del Salvador, en el gobierno anterior, y ahora presidente del Banco Central de Reserva. Pues la primera pregunta es, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pasaste de Proesa, del gobierno anterior, a presidente del Banco Central? Bueno, recibí una llamada, y esa llamada fue del equipo que hacía la preselección. Acudí a la llamada, a la cita. En esa cita se me dijo que se me ofrecía la posición del Banco Central de Reserva, que si yo estaba interesado. Y naturalmente lo primero que hice fue expresar mi agradecimiento, ¿verdad? Porque ¿qué economista no tiene como aspiración dirigir el Banco Central de Reserva, que es nuestra segunda alma mater después de la universidad? Así es que así ocurrió. Me dijeron, ponga su celular listo porque si lo llaman, tome la llamada. Y así sucedió también. Bueno, a varios les sorprendió tal vez verte firmando el libro de Nuevas Ideas. Ese fue un acto público. Eso reflejó precisamente una preferencia, una simpatía por el entonces candidato Nayib Bukele. Fíjate que en ese momento era un acto de justicia. A mí me incomodan las injusticias y he luchado contra ellas toda la vida. Y observé cómo el sistema político y los partidos mayoritarios le cerraban el espacio a la sola posibilidad de que fuese candidato a la presidencia a un ciudadano que estaba completamente protegido por los derechos constitucionales. Y el ambiente no me gustaba, no era un ambiente transparente. Entonces tomé la decisión de hacer lo que consideré que era justo. Fue un acto también, diría yo, valiente, dado que tú, si bien no ocupabas la primera posición en una institución del Estado, pero era una posición importante y sin embargo fue una apuesta también de alguna manera, un statement, una toma de posición, ¿verdad? Bueno, debo reconocer el grado de madurez también de quienes dirigían la institución, que si bien obviamente tuvieron costos por esa situación, la lograron manejar en un total y absoluto respeto a la libertad de expresión. El Banco Central de Reserva es, en mi opinión, la institución de mayor tradición, fortaleza e institucionalidad del Estado salvadoreño. Y sería importante que en este 85 aniversario dieras unas palabras sobre la importancia histórica del Banco Central. Mira, recientemente me encontré con Miguel Ángel Simán en Fusades y miembros de su junta directiva y personal del banco en una visita para establecer sinergia entre las dos instituciones. Y me mencionaba el presidente de Fusades que para él había 2 instituciones en este país, la Fuerza Armada y el Banco Central de Reserva. Justamente en el aniversario 85 del banco, tomé la decisión de invitar a los expresidentes del banco para darles un reconocimiento y con ello ofrecerle un mensaje al país de institucionalidad. Excelente. Muchas personas creen que después de la dolarización y de la consecuente desaparición de la política monetaria, el Banco Central de Reserva es de limitada importancia. Me parece relevante que nos hable de sus funciones, que demuestra que, no obstante dicha limitación, sigue siendo una institución muy importante. Sí, claro, por supuesto.
Fíjate que el Banco Central tiene entre sus comités uno que es el Comité de Riesgo Sistémico. Tú como economista entenderás muy bien a qué me refiero, pero tal vez a la audiencia hay que explicarle rápidamente que si hay una circunstancia en la cual uno o más bancos o instituciones de carácter financiero entran en una situación complicada desde el punto de vista de su solvencia y su liquidez, es una responsabilidad del Banco Central de Reserva y de otras instituciones que conforman este comité al que me refiero de riesgo sistémico, a donde está la Superintendencia del Sistema Financiero, a donde está el Ministerio de Hacienda y está el Instituto de Garantía de Depósitos, y además está el Banco Central. Ese comité tiene como por función justamente prevenir que ocurran situaciones de riesgo sistémico. Y si ocurre alguna, ese comité tiene la función, y el Banco Central lo preside, de organizar de inmediato la respuesta, a efecto de garantizar la estabilidad de los mercados financieros. Hay algunos Ese es un tema. Sí. Ese es un tema. Pero si me permites, también diría que el Banco Central de Reserva, después de la aprobación de la Ley de Integración Monetaria, le fue dada la atribución de la normalización técnica de los mercados. Por lo tanto, las normas técnicas que regulan el funcionamiento de los mercados, le hace la banca, le hace las aseguradoras, le hace el sistema de pensiones, le hace el mercado financiero de las cooperativas, la bolsa de valores, el propio sistema bancario, como lo señalé, son parte de la regulación del Banco Central. Así que la estabilidad de estos mercados deriva en buena medida de hacer una buena normativa técnica. Y ahí también, participa la Superintendencia del Sistema Financiero y representantes del Ministerio de Hacienda y de Economía, que son parte del Consejo Directivo del Banco. Además, es la institución que realmente está encargada de las cuentas económicas y financieras. Hubo una actualización de estas cuentas nacionales recientemente, hace un año, y además el Banco Central de Reserva es, en materia de análisis económico y de temas diversos económico-financieros, la primera institución del país. Bueno, quisiera agregar, Alberto, porque no quiero quedarme corto con solamente esas atribuciones que te dije, pero debería por lo menos agregar una adicional, entre otras muchas del banco. Y es que lo que antes se denominaba el encaje legal, ahora son reservas internacionales, ¿verdad? Después de la dolarización. El Banco Central es el responsable justamente de garantizar la liquidez. Y por lo tanto hay una norma que establece un porcentaje determinado de recursos que los bancos tienen que depositar en el Banco Central para garantizar los depósitos que tienen del público. El Banco Central es responsable de que la liquidez del sistema se mantenga. En el tema específico al que te has referido, efectivamente, el Banco Central es el referente ante el Fondo Monetario Internacional para manejar las cifras oficiales del Estado. No hay ninguna otra institución en el país que esté autorizada para ofrecer cifras oficiales, más que el Banco Central. Y eso deriva de un convenio que tenemos justamente con el Fondo Monetario. Para ese efecto, hay el personal más calificado del país en materia de procesamiento y en materia de análisis, justamente de información que proviene no de fuentes directas que el banco levanta, porque el banco requiere de la coordinación con muchas otras instituciones de las cuales depende. Y esto me lleva precisamente al tema de la actualización del sistema de cuentas nacionales que adoptó el más reciente manual internacional bajo la normativa del Fondo Monetario Internacional, pero lo hizo utilizando encuestas y censos de más de 10 años de antigüedad, ¿verdad? Pues yo me enteré en su oportunidad de que había un vacío, una debilidad precisamente de esos censos, y la pregunta es si se van a actualizar, si el gobierno va a actualizar dichos censos. Sí, efectivamente ya hay una decisión del gobierno de realizar un censo económico cada 10 años y no permitir que vuelva nuevamente y que eso quede como instaurado, como una política de Estado, ¿verdad? Que esperamos que futuros gobiernos puedan respetarla.
pero es conveniente, o sea, no se puede tener al país a oscuras de cómo produce, de cómo gasta sus recursos y de cómo asigna sus ingresos, que son las tres vías que la metodología del Fondo Monetario Internacional ahora nos ha permitido para actualización del sistema de cuentas nacionales. Estamos hablando del censo de población, estamos hablando, bueno, de la Digestic misma y de otras instituciones que juegan un rol complementario a nivel de obtener informaciones primarias fundamentales que después son utilizadas. Sí, efectivamente la metodología para actualizar el sistema de cuentas nacionales fue un esfuerzo enorme y dirigido y coordinado por el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central tuvo ahí información sobre censos económicos, sobre censo agropecuario, sobre censo de población y vivienda, sobre la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, sobre el cambio del año base del índice de precios al consumidor y otros elementos de carácter informativo como los registros administrativos actualizados, como el diseño del marco muestral para las encuestas anuales, como el directorio de establecimientos actualizado en el país, en fin, una cantidad de información que es responsabilidad del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura, de la Dirección General de Estadística y Censo, ¿verdad? Y que son proveídas al Banco Central. Esa es la información que el banco toma justamente para hacer ya toda la ponderación posterior. La actualización de las cuentas nacionales demostró que el Producto Interno Bruto estaba sobrevaluado y al devaluarlo, dijéramos, o al reducirlo, muchos ratios, muchas relaciones cambiaron, entre otras el nivel de deuda en relación al PIB, que más o menos se sitúa en 70-71% del Producto Interno Bruto. Hablando del crecimiento del PIB, ya el BCR recortó 2 veces su previsión de crecimiento para 2019. Una fue en marzo con el anterior gobierno, lo dejó en 2.4%, y otra en junio con el nuevo gobierno en 2.3%. ¿Verdad? La pregunta es si en el contexto internacional que tenemos, donde han bajado los tipos de interés en Estados Unidos por la Reserva Federal, a partir de una disminución del crecimiento de la economía norteamericana, si es posible, si ustedes prevén un nuevo recorte de las proyecciones del PIB para este año. Bueno, mira, en el mes de septiembre vamos a reportar el primer semestre y en el mes de diciembre vamos a reportar el tercer trimestre del año. Tenemos que ir paso a paso en esto, porque el comportamiento del gasto público, que ronda más o menos por el 12.3% en la contribución al PIB, ahora que ya el gobierno está completamente en marcha y que se está dinamizando todo lo que es el gasto público, vamos a ver su reacción y su efecto justamente en el crecimiento del producto. Pero también el sector empresarial lo observamos con una actitud de mucha mayor confianza, que también se corresponde con la confianza de mercados internacionales. Ya vamos a hablar después de la emisión que ha hecho El Salvador recientemente de $1.097 millones. Pero entonces lo que quiero decirte es que esperamos una reacción también por parte del sector empresarial. Y luego pues el gobierno tiene identificados al menos 9 asocios público-privados que forman parte del Plan Cucatlán y que esperamos que contribuyan de alguna medida también en la formulación a una apuesta más agresiva de inversión. Vamos a hablar de eso y otros temas cuando regresemos de este corte comercial. El 85 aniversario del Banco Central de Reserva y su nuevo presidente es el tema que nos ocupa esta noche conversando con Carlos Federico Paredes, el nuevo presidente del Banco Central de Reserva. El Banco Central apoyó al Ministerio de Hacienda en todo el trabajo para la emisión de $1.097 millones. Y se habla de que esto fue un éxito, esta primera emisión de bonos del gobierno del presidente Bukele. El segmento Sisma, que continúa precisamente después de esta
primera entrevista, habla si realmente fue un éxito esta primera emisión de bonos. Nos gustaría tu opinión, pero la posición que ustedes ya van a ver es que analizamos que hubo una incidencia precisamente en el recorte del tipo de interés en Estados Unidos y que eso tuvo un efecto también en el por qué logramos una emisión con tipos de intereses menores, ¿verdad? Y además con una oferta 5 veces mayor de lo que estábamos solicitando. Bien, justamente ese es el tema. Primero, aclararle a la audiencia que el responsable de la emisión es el ministro de Hacienda, el Ministerio de Hacienda. El Banco Central de Reserva ha sido apoyo, asistencia técnica. Por cierto, una asistencia técnica altamente calificada y reconocida por el señor ministro de Hacienda igual. Pero la responsabilidad de la emisión es del gobierno central a través de su ministro de Hacienda. Fíjate que ese último punto que has mencionado creo que puede permitir que la audiencia realmente interprete por qué lo estamos manejando como un éxito. Porque tú necesitas normalmente una relación de 4-1 para poder pujar hacia la baja la tasa de interés. Y aquí tuvimos nosotros 5.300 millones de dólares registrados como interés, o sea, una relación de 5-1. Por lo tanto, empezamos con una tasa de 7.25, más o menos 12 puntos, y al final este comportamiento del número de inversionistas que reportaron interés en comprar parte de la emisión permitió que hiciéramos una puja de la tasa y esta bajara de 7.25 más o menos 12 a 7.1246. Aquí es importante leer los decimales, ¿verdad? Porque son decimales de millones de dólares, ¿verdad? Bien, por razones del tiempo tenemos que correr, pero no hay duda de que El Salvador históricamente ha tenido tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto relativamente bajas. En los últimos años nos mantenemos en un promedio de 2.3. La diferencia es que ahora estamos confrontando una deuda pública muy grande que ya supera el 70%. Si a eso le agregamos las pérdidas en la competitividad y el hecho de que no salimos bien parados en todos los temas que tienen que ver con la innovación, en el análisis especializado sobre este tema, no hay duda que la economía salvadoreña plantea un caso particular que debe de ser entendida y tratada de esa manera. El otro tema es que es una economía con estos déficits fiscales y deuda pública que lo financia alto, déficits comerciales muy grandes que superan el 20% del PIB, las importaciones doblan las exportaciones y hay otra salvedad que ahora por primera vez en muchísimo tiempo vemos que la válvula histórica de escape, que ha sido precisamente el éxodo de nuestra gente, las migraciones, que nos dan más de 5.000 millones de dólares de remesas familiares, pareciera que hoy sí se estarían cerrando. Dentro de esta perspectiva, Carlos Federico, la gran pregunta es, ¿cómo ve el Banco Central una estrategia para salir de esta doble o triple trampa? Este es el gran tema que arrastramos desde hace más de 10 años o 15 años por lo menos, y al cual los gobiernos hasta ahora no han podido aproximarse, en mi opinión, de una manera integral. A mí personalmente me agrada el énfasis que tiene el nuevo presidente y el nuevo gobierno, y también tú y el Banco Central, en priorizar el tema de la inversión y del crecimiento. Mira, es importante que la audiencia conozca que la pregunta más frecuente que hicieron los inversores en este roadshow que hizo el Ministerio de Hacienda acompañado del Banco Central a Inglaterra y a Estados Unidos, recién una semana antes de que se hiciera la emisión, la pregunta más frecuente era ¿qué está haciendo el presidente Bukele en el tema de seguridad? Tú recordarás que el Socio para el Crecimiento decía el tema de la violencia y el tema de la baja productividad en los transables son las dos razones fundamentales por las cuales hay un lento crecimiento de la economía de El Salvador. El haber podido mostrar
con claridad, porque en esos días justamente el presidente lideraba todo el esfuerzo de control territorial, la forma concreta de poder respaldarse con hechos de la realidad de cada día, de acciones particulares que Casa Presidencial tomaba en relación al tema de liderar el control de la violencia en el país, generaron realmente una confianza bastante grande por parte de los inversionistas de que había un parte de aguas en relación a cómo se había venido abordando en el pasado y en relación a cómo se estaba comenzando a abordar en estos momentos. Las señales en los centros penitenciarios, las maneras puntuales de reacción del presidente respecto a señalarle a las pandillas, si ustedes no modifican su actitud, si no dejan de matar salvadoreños, pues tampoco su gente van a tener ni siquiera la posibilidad de compartir un rayo de sol, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que en algún momento el presidente ha tenido una enorme valentía para liderar, han tenido una excelente reacción por parte de los mercados internacionales. Pero hubo otra pregunta muy interesante y se queda Nelson Fuentes en el Ministerio de Hacienda. O sea, ha sido una brillante decisión del presidente de la República de haber mantenido en la conducción del Ministerio de Hacienda a una persona que ya se había ganado la confianza de los organismos financieros. Yo coincido contigo, Carlos Federico, pero esos son factores, dijéramos, importantísimos, pero de carácter, sí, dijéramos, más bien coyuntural. Sí. Yo estoy hablando precisamente de esos factores estructurales, sí, de la economía que arrastramos en esta posguerra y que se necesitan cambiar. Me parece importante que la audiencia conozca estos dos temas. Tenía que hacer esta introducción para lo que viene, porque justamente esa confianza en los inversores internacionales también es una confianza en los inversores nacionales. Y justamente tú lo has señalado. Ahora el Banco Central está alineado con el Ministerio de Hacienda respecto a la conveniencia, a la necesidad de transitar de un crecimiento liderado por el consumo, que gracias a Dios que lo hemos tenido, que gracias a Dios que hemos tenido las remesas familiares, pero que definitivamente no es la manera más saludable de producir crecimiento económico. Pensamos entonces, todo el gobierno, que la orientación hacia propiciar un mejor ambiente para la inversión pública y privada es fundamental. Y en este sentido, te decía yo que solamente dentro del Plan Cuscatlán hay entre 9 y 10 proyectos que son catalogados como sujetos de asocio público-privado. Y ahora el asocio público-privado, que recuerdo cuando tú estabas de presidente de CEPA, era una prioridad fundamental por un reconocimiento básico de que el Estado no tiene los recursos para atender la salud, la educación, la infraestructura, etcétera, si además tiene que recurrir a sus propios recursos para financiar proyectos de esta naturaleza. El asocio público-privado permite que el sector privado complemente este esfuerzo. Y aquí hay una total anuencia y total concepto de parte del gobierno respecto a su uso. Y es la manera de valorizar los activos del Estado que de otra manera no se podrían valorizar sin endeudar al Estado, ¿verdad? Y eso es muy importante. ¿Qué otros aspectos estarían presentes dentro de esta estrategia de crecimiento? Un aspecto fundamental, naturalmente, es el crear las mejores condiciones para atender a la inversión extranjera, empezando primero por la inversión extranjera que ya está en el país. Nos hemos preocupado mucho por salir al exterior a buscar inversión extranjera y hemos descuidado un poco las condiciones de seguimiento que tenemos que ofrecerle a la inversión que ya está en El Salvador. Yo te dije que te iba a traer una primicia y te voy a dar esa primicia y se la quiero dar al sector productivo del país y se la había ofrecido a la Junta Directiva de Proesa, pero se las digo aquí a través de Foco. Hemos encontrado en el Banco Central información de encuestas del Fondo Monetario Internacional que colocan a El Salvador con el mayor stock de inversión de los Estados Unidos en la región centroamericana. Y hemos venido nosotros teniendo que sufrir el apelativo de que somos el patito feo de la inversión en Centroamérica, habiendo podido recurrir a información estratégica y que está sustentada en informes del Fondo Monetario Internacional, en donde Estados Unidos reconoce la mayor inversión en stock en la región centroamericana en El Salvador. Si tú estás manejando la Dirección de Promoción de Inversiones de Proesa y estás haciendo promoción del país para que inversionistas extranjeros se localicen en El Salvador, no es lo mismo explicarles que la inversión extranjera más grande de Estados Unidos en El Salvador, en Centroamérica, está en El Salvador.
que recurrir siempre a estar explicando por qué tenés un lento crecimiento de la economía, por qué tenés niveles de inversión al año que no sobrepasan los 300 millones de dólares. O sea, tenés realmente una posibilidad de manejar mejor los activos que tiene el país. Y ya, dado que hablas de esto, no hay duda que hay un viraje, hay un cambio importante impulsado por el nuevo gobierno, liderado por el presidente, respecto a la relación con los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso se expresa no solamente en sus viajes antes de tomar posesión, que han ido comprometiendo más al gobierno de Estados Unidos. No solamente hablamos de que el organismo, el Overseas Investment Fund, vendrían precisamente a respaldar muchas de las inversiones, pero estamos viendo que además del respaldo de la administración Trump, la líder del Congreso, con un destacado elenco de congresistas, estuvo aquí para entrevistarse con el presidente y también con los medios de comunicación este viernes pasado. Eso no ha ocurrido nunca en El Salvador. No me acuerdo que posiblemente de los momentos en que Estados Unidos hizo El Salvador una prioridad en los años de la guerra, ¿verdad? Creo que no había habido un momento tan estelar en la relación con Estados Unidos como el que estamos viendo en este momento. Lo decía la ex embajadora Jean Maynes, ¿verdad?, que ya se ha retirado del país, que no es una casualidad que todas estas figuras, incluyendo al secretario de Estado de los Estados Unidos que acaba de visitar El Salvador, y anteriormente otros funcionarios de la misma talla, estén justamente visitando al presidente Bukele en el país. Realmente hay un cambio de percepción en la comunidad internacional, en la administración norteamericana. Parte del éxito también de esta emisión, quiero decirte, que ha sido ese acercamiento también a la administración de los Estados Unidos, efectivamente. Pero debo decirte que la tarea la hemos cumplido todos, Alberto. Es que la Asamblea Legislativa ha aprobado cuánta propuesta de legislación para reforzar recursos financieros ha presentado el presidente de la República. Los diputados, por tanto, han hecho también su papel. Y nosotros hemos hecho los mejores esfuerzos con los mercados financieros para iniciar el diálogo público-privado. Mientras estaba haciendo el roadshow, nosotros estábamos reunidos con 140 funcionarios de la Bolsa de Valores, de la banca, de las aseguradoras, del mercado de pensiones, aquí en el país, lo que daba. Y naturalmente, déjame decirte que hay otro elemento que no hemos mencionado, y es que hubo dos bancos que nos acompañaron en la emisión. El ministro de Hacienda, pues obviamente ampliará sobre estos temas, a él le corresponde, pero debo decir que Citibank y Scotiabank fueron dos bancos que nos acompañaron en este proceso y que jugaron un papel fundamental en crear el ambiente, la confianza, el componente técnico. Y yo debo de felicitar a los recursos humanos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, que son de una calidad internacional. Bien, pero el presidente sentó el tono, ¿verdad?, al hablar de la importancia o priorizar la importancia de las inversiones, de la creación de riqueza y además yo diría de pensar en grande. El hecho de ser pequeños no nos obliga a pensar en pequeño. Y me da la impresión que en ese sentido hay un viraje importante porque estamos viendo que podrían venir muchas inversiones, comenzando por asocios públicos privados, sociedades mixtas, etcétera. Pero ya vino también el señor Slim y espero que vengan otros inversionistas grandes. Al mismo tiempo, la banca de fomento se está fortaleciendo para fortalecer a los pequeños y a los medianos productores. Y por el otro lado, creo que la relación con China es muy importante, pero me llamó la atención, por cierto, que la embajadora saliente Jean Maynes dijo que no estaba decidido del todo la relación con China. Yo entendí que, o por lo menos leí, que esa relación continuaría. Mira, ese es un tema que le corresponde al señor presidente de la República, pero yo he interpretado lo que tú has expresado en estos momentos. Tanto la ministra de Economía como el vicepresidente de la República, como el mismo presidente en su momento, recibiendo a un altísimo funcionario de la República Popular China, dieron indicios de que las relaciones continuaban.
Y déjame decirte, en estos momentos anda sector privado en un viaje para capacitarlos sobre inclusión financiera en temas de pequeña y mediana empresa en la República Popular China. Nosotros estamos enviando recursos también a la República Popular China para que se especialicen en actividades propias del giro del Banco Central. Y en ese sentido, Estados Unidos está jugando también a una política proteccionista y tiene derecho a hacerlo, ¿no? Esa política proteccionista de alguna manera va a favorecer a Estados Unidos primero, a Estados Unidos segundo y a Estados Unidos tercero. Esto significa que El Salvador no puede quedarse con los brazos cruzados y tiene que buscar diversificar sus relaciones internacionales, con el debido cuidado, con el debido respeto, sabiendo que todo tiene que ser transparente, que la comunidad de empresarios y la comunidad salvadoreña y además los partidos políticos tienen que estar debidamente informados de cada paso que se haga. No hay nada bajo la mesa, todo transparente, Alberto. No solamente, bueno, más allá de la prioridad de la relación con Estados Unidos, el rol que China puede jugar me parece importante, y hay otros desafíos como puede ser si finalmente podemos impulsar en un tratado de libre comercio y de inversiones con Canadá. Está pendiente todavía el del Perú, que es una economía muy fuerte. Así que hay muchísimos temas que no, por lo menos abren una perspectiva de mayor optimismo a cómo estábamos precisamente en el gobierno anterior. Carlos Federico, quiero agradecer tu presencia esta noche por primera vez en Focos y espero que cada cierto tiempo puedas visitarnos para seguir actualizándonos sobre la situación económica, financiera del país. Alberto, y además tú eres conocedor de la calidad de recursos humanos que tiene el Banco Central. Te pongo a la disposición a nuestros mejores investigadores para que también puedan venir a tu programa y puedan compartir los resultados de sus muy importantes investigaciones que han estado desarrollando en el banco. Serán muy bienvenidos. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambie, hay mucho más contenido en Focos. El gobierno de Nayib Bukele debutó este 30 de julio en los mercados internacionales de deuda con la emisión de $1.097 millones en bonos que deberán pagarse dentro de 30 años, es decir, en 2050. El Ejecutivo anunció la operación como un éxito porque obtuvo el monto que necesitaba y porque pagará una tasa de interés menor a la esperada. Los resultados obtenidos con la emisión, aseguró el gobierno, fueron una muestra de la credibilidad que genera la administración Bukele. ¿Se puede considerar un éxito esta operación? ¿Qué nos dice sobre los desafíos fiscales que enfrenta nuestro país? El Ministerio de Hacienda informó el 30 de julio que la demanda de los inversionistas superó en casi 5 veces el monto que quería obtener El Salvador. Analistas consultados por Focos señalan que el apetito por la deuda salvadoreña no se debe a la fortaleza de las finanzas públicas, sino principalmente a los movimientos en las tasas de interés en Estados Unidos, que influyen en los asuntos financieros en todo el mundo. Cuando El Salvador colocó sus bonos, los mercados estaban seguros que la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, recortaría sus tasas de interés de referencia por primera vez en 11 años, ante un menor crecimiento de la economía mundial y la guerra comercial con China. Ese recorte se concretó el 31 de julio, un día después de la emisión salvadoreña. ¿Cuál es el nexo entre las tasas en Estados Unidos y la colocación de bonos salvadoreños? Los inversionistas tienen menos ganancias cuando las tasas están bajas y algunos buscan alternativas que paguen mejor, aunque corran riesgos como la posibilidad de no recuperar su dinero. El Salvador salió al encuentro de esos inversionistas que, a pesar del riesgo, buscan ganar más, logrando captar su atención
al ofrecerles el pago de un interés de 7.1246%. No obstante, esta tasa sigue siendo alta debido a los desafíos financieros del país, como indica Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. El récord crediticio salvadoreño ha mejorado en los últimos 2 años, pero las calificadoras de riesgo advierten que persisten los retos fiscales. Por eso, el éxito de la colocación no es una prueba automática de que las finanzas salvadoreñas marchan bien. Además, el uso que se dará a los recursos obtenidos con los bonos constituye en sí mismo una evidencia de esas dificultades. Con una parte, se pagará una deuda que vence en diciembre próximo, porque el Estado no tenía el dinero para honrar ese compromiso, señala Romen Rodríguez de la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Otra parte se utilizará para cubrir gastos del presupuesto de 2019. Esto refleja que el Estado no tiene fondos suficientes para costear su financiamiento, lo que subraya la urgencia de reducir el uso de la deuda y buscar alternativas más sostenibles para atender las necesidades de la población salvadoreña. Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista en Matices. Karen, feliz noche. Saúl, buenas noches y bienvenidos a todos a nuestra mesa. Hablemos sobre la entrevista de esta noche. En octubre de 2019, Norman Quijano abandonará su cargo como presidente de la Asamblea Legislativa. Su llegada fue el resultado del triunfo de Arena en las pasadas elecciones legislativas del año 2018. Pero en menos de un año, este panorama cambió. Así es, y es que cuando Nayib Bukele ganó la elección presidencial, como ya Saúl lo estaba diciendo, redefinió el mapa de poder, con Arena nuevamente en la oposición política. Y es que desde su llegada a la presidencia, Bukele y también el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, han intercambiado diferentes comentarios de encuentro y de oposición. Es correcto. Hoy por eso conversamos con Norman Quijano sobre las decisiones que han sido tomadas por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, que él preside al ser presidente de la Asamblea Legislativa, y también como parte de la fracción de Arena. Y también cómo se está preparando el partido político para estar asumiendo esta función de oposición política, pero también ante un proceso de elecciones internas, Karen, que se desarrollarán el próximo 25 de agosto. Así es que le damos la bienvenida al diputado Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, Karen, Saúl. Es un gusto estar aquí con ustedes. Aprovecho para solidarizarme de nuevo con lo que pasó recientemente, la falta de tolerancia. Aristóteles decía que solo una mente inteligente es capaz de aceptar un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo. Así que ojalá que esas cosas no sigan ocurriendo. Iniciamos entonces con el contraste de ideas. Justo antes de la pausa de las vacaciones de inicio de agosto, el 30 de julio, la Asamblea Legislativa eligió a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Pero hablando del contraste de ideas, ya organizaciones de la sociedad civil han señalado contradicciones entre la elección institucional al elegir a personas que claramente tienen vínculos partidarios. Por ejemplo, quiero citar el caso de la nueva magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, que es esposa de un fundador, colaborador y financista de Ghana. ¿Podría explicarnos su voto en este caso particular? Sí. Bueno, yo tendría que empezar por expresarles de que nunca fui una persona que reconoció la legitimidad en forma precisa de la sentencia de la sala cuando ha estado retirando del ejercicio de cargos de elección popular a diversos funcionarios. Me parece que entra en contradicción con la misma Constitución, que son los que ellos están precisamente tratando de aplicarla. El artículo 72 de la Constitución de la República, en su ordinal 3, dice claramente que entre los derechos políticos de los ciudadanos está precisamente el poder optar a un cargo público.
¿verdad? Ahora, las mismas sentencias de la sala dejan mucha duda en cuanto a cómo determinan la pertenencia a un instituto político. Yo tengo aquí en mi poder la sentencia, la que exoneró de su cargo al magistrado Saúl Ulises Rivas, y uno de los magistrados que no votó, que fue un voto disidente, expresaba claramente que eso nunca se ha podido determinar. ¿Qué es pertenecer a un partido? ¿Ser candidato? Karen me decía, la esposa de un financista. Quiere decir de que el impedimento no solamente se queda en el ciudadano, abarca su grupo familiar, representa esto, ¿no? Entonces, yo creo de que lo que ha faltado es que abogados expertos en la materia, obviamente en derecho constitucional, se adentren en este tema y puedan buscar una revocatoria en el caso que sea posible. No sé si las sentencias de la sala pueden ser revocadas. Ahora, doctor Quijano, a ver, veamos. La Sala de lo Constitucional dice que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen dentro de su deber, dentro de su función principal, la jurisdicción electoral, es decir, ellos son jueces y si tienen afiliaciones o están cercanos a los intereses de los partidos políticos, naturalmente su independencia puede ser cuestionada. Y este es el caso de la magistrada presidenta, es decir, si su esposo es muy cercano a un partido político, naturalmente podemos observar algunos puntos que podrían afectar su independencia cuando juzgue en lo que se refiera a Gana, por ejemplo. Sí. Yo he empezado dando alguna argumentación, en alguna forma discrepando con las sentencias de la sala en ese sentido. La Asamblea ha venido mejorando permanentemente el proceso de elección de funcionarios de segundo grado. Entrevistas públicas y abiertas donde participan no solamente ustedes, los amigos de los medios de comunicación, sino que también organizaciones de la sociedad civil, etcétera, que tienen la oportunidad de hacer incluso preguntas a las personas que están siendo entrevistadas en ese momento. La Constitución de la República es muy clara, que dice que 3 de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral corresponden a los partidos políticos. A propuesta de los partidos políticos. Es bien difícil pensar que un partido político no va a pensar en una persona para magistrado, no que vaya a defender los intereses del partido, en una persona que realmente esté comprometida con la transparencia de un proceso electoral. Lo que se busca son personas idóneas en el sentido que sean personas honestas, pues, que sean correctas, que sean correctas, que ojalá siempre tuvieran la experiencia en materia electoral. Ciertamente no siempre es así, pero tampoco nadie nace aprendido en ningún área del saber, ¿no? Entonces, yo creo de que la experiencia que hemos tenido, con alguna rara excepción, desde que se firman los acuerdos de paz, no rara excepción, clara y evidente excepción, que fue cuando yo competí para presidente de la República, donde un magistrado abiertamente, que se suponía que iba a representar al partido Arena dentro de ese órgano colegiado, sabemos todo lo que sucedió. Pero independientemente de eso, la experiencia en su inmensa mayoría ha sido positiva. Se ha generado incluso transición importante dentro del proceso democrático. Ahora, tengo que interrumpirlo, doctor Quijano, porque el patrón de elegir a funcionarios que la Sala de lo Constitucional ha señalado que no deben tener ningún tipo de criterio de vínculo partidario, usted ha dicho sobre lo amplio de esa lectura, lo cierto es que hay una íntima relación entre ser la esposa de un fundador de uno de los partidos políticos que tienen que ser vigilados por el Tribunal Supremo Electoral, pero en el caso de Arena también vemos a un magistrado propietario como Ricardo Wellman, quien además fungió como asesor legislativo del partido Arena, que en 1998 fue síndico municipal de Sonsonate por el partido, en el año 2000 fue diputado suplente del partido Arena. O sea, no es solo con estos nombramientos una situación de cómo interpretan o no la sentencia de la sala, es que literalmente hay una acción de ir en contra de un vínculo partidario. Sí. Bueno, depende cómo tú lo quieras realmente observar, Saúl. Cuando se habla de una vinculación orgánica, ¿a qué se refiere? Eso les decía al inicio.
que es parte de la estructura orgánica del partido, él nunca ha sido parte de la estructura orgánica del partido. Yo sí soy parte de la estructura orgánica del partido. Entonces, ser diputado suplente y formar parte del Consejo Municipal del partido político, ¿no forma parte de la estructura del partido político? ¿En qué momento fue eso? ¿En qué momento fue eso? Es decir, a mí me da la impresión de que si seguimos en esa dinámica de excluir a toda persona de posibilidad de aspirar a un cargo público, solo porque tenga una cercanía con un partido político, lo que se busca entonces es debilitar el sistema de partidos políticos, porque al final de cuentas va a resultar de que aquella persona que tenga grandes capacidades, pero que aspira a un cargo de elección de segundo grado, va a decir, bueno, yo no me acerco a ese partido político porque entonces ya quedo marcado de por vida. Pero hay dos objetivos muy concretos. Por ejemplo, la credibilidad que tiene un Tribunal Supremo Electoral para la población, que coincide con la baja credibilidad que tienen las personas con los partidos políticos. Es decir, la experiencia ciudadana respecto al funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral a la hora de ejercer justicia también está cuestionada acá, diputado. Sí. Bueno, voy a decir el nombre. Walter Araujo había sido presidente del Partido Arena y estuvo en el Tribunal Supremo Electoral y traicionó los intereses de Arena. Es decir, no es garantía de que sea una persona que provenga de un partido político que va a defender los intereses del partido. Depende de la honorabilidad, depende del profesionalismo, de la ética de la persona que asume el cargo para que lo pueda desempeñar a cabalidad. Y al final de cuentas, la vinculación muchas veces partidaria queda a un lado. Te he puesto un ejemplo. Eugenio Chicas venía de ser, claro, fueron separados, pero hasta después, porque el caso de Eugenio hubo una sentencia que la Sala de lo Constitucional lo separó, pero 8 meses después de la elección presidencial donde yo había competido. Entonces, no es garantía siempre de un trabajo honesto, transparente y respetuoso de la democracia, la militancia o no partidaria. Más, a mi juicio, depende de la honorabilidad y la honestidad de la persona que va a asumir la responsabilidad, que no tiene otra que es, en este caso, administrar justicia electoral, y en el cual se deposita la confianza de todo un... Dicen que el momento más culminante de una democracia es cuando se le genera la confianza o al que recibe el voto o el que lo está dando, le traslada la confianza a través del voto para una persona. Pero ¿por qué apostar a un acto de fe de que un funcionario que tiene de alguna manera un vínculo partidario puede actuar de manera honorable sabiendo de que puede existir un conflicto de interés a la hora de ejercer justicia sobre un partido político al que tiene que responder o con cual existe un vínculo? ¿Por qué no dentro de la gama de profesionales del derecho en materia electoral elegir a personas que definitivamente no tienen vínculos tan cercanos como ser esposa de un fundador de un partido o alguien que funcionó como asesor legislativo del Partido Arena? Sí. Bueno, me haces una pregunta que yo tendría que ir a lo que es el proceso de discusión al interior de cada grupo parlamentario, ¿verdad? Nosotros tenemos un reglamento que lo aplicamos permanentemente, que cuando hacemos un ejercicio de esta naturaleza, finalmente terminamos votando, y terminamos votando por una persona. Es decir, y en él depositamos el resto, la confianza, y muchas veces a lo mejor no podamos compartir plenamente determinada decisión, pero se toma una decisión. Nosotros pasamos a todos los que estaban aspirando, en el caso de la propuesta que iba a ser mi partido, les hicimos una entrevista de más de 15 minutos, tuvimos con ellos una larga reunión con todos ellos y finalmente se toma una decisión. Y como diputados ciertamente quedamos no solamente expuestos, sino que conscientes de que indudablemente en este tipo de circunstancias casi siempre no faltan los recursos de inconstitucionalidad como en efecto se han dado. Y lo que nos toca a nosotros es esperar la resolución que pueda venir. Primero si aceptan el recurso y luego pues si puede haber sentencia, estaremos atentos a eso. Diputado, usted ha presentado también esta semana una propuesta de reforma a la ley sobre enriquecimiento ilícito que representa multas de hasta por $5,000 a quienes oculten
patrimonio fuera del plazo constitucional. Su propuesta además se enmarca o coincide con una situación en la que funcionarios del actual gobierno no han presentado su declaración de patrimonio. ¿Qué motiva que haya presentado esta propuesta ahora? Bueno, hace algunos días un matutino sacó en Madera su titular donde hablaba de que habían más de 1.800 y pico de funcionarios públicos que no presentaban su declaración de probidad. Luego esto se ahonda durante el periodo de la vacación, donde sale un matutino donde decía de que solo 6 personas del actual gabinete de gobierno no habían presentado su declaración de probidad y que incluso el presidente de la República y el vicepresidente tampoco la habían presentado. Lo cierto es de que cuando uno entra al ejercer un cargo público tiene la obligación constitucional de hacerlo y la ley también te obliga. Sin embargo, ha sido letra muerta, se la han saltado a la torera. Yo ayer quedaba, el pasado jueves, quedaba la conferencia de prensa, tenía todos los atestados, todos los AMPOs con todas mis declaraciones desde el momento que yo empecé mi carrera como funcionario público y abandoné mi profesión. Entonces, para mí es sumamente preocupante porque si hay una forma donde puedes medir el enriquecimiento ilícito de una persona es cuando puedes hacer un balance entre un antes y un después. Pero si no puedes medir el patrimonio al final del ejercicio porque no tenés un inicio con cuánto arranca, veamos el caso del presidente actual, con cuánto inició él cuando empezó como alcalde de Nuevo Cuscatlán, nadie sabe. ¿Con cuánto terminó? ¿Con cuánto inició como alcalde de San Salvador? ¿Con cuánto terminó? ¿Con cuánto inicia ahora de presidente de la República cuando se sabe que tienen decenas de millones de dólares para usarlos en forma discrecional de los famosos gastos de representación? No lo saben, sencillamente se saltan la ley. Eso es lo que motivó a este servidor y a miembros de mi partido Arena a que presentáramos esa iniciativa. Doctor, creo que lo dejemos con esa explicación. Tenemos que ver una pausa y al volver nos seguimos refiriendo a esta propuesta que ha presentado. Enseguida volvemos. Bien, estamos de regreso en la mesa de entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado por el partido Arena, Norman Quijano. Gracias por acompañarnos. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre la propuesta de reforma a la ley sobre enriquecimiento ilícito que usted presentó en esta semana que está terminando. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil también ya se han pronunciado sobre la propuesta. Han dicho que esta ley que usted está proponiendo, valga la redundancia, reformar, claro, exactamente, es una ley ya anacrónica que tiene más de 60 años, que la propuesta es un parche y que algunas de las medidas específicas no van a poder ser aplicadas de manera retroactiva. También tenemos el antecedente de que en la Asamblea Legislativa se aprobaron ya algunas reformas que quitaban de alguna manera fuerza a la ley de probidad. Entonces queremos entender cómo funciona esto. La sociedad civil se está pronunciando sobre eso que les parece contradictorio. Yo lo comparto, Karen, yo lo comparto porque ciertamente esta ley de enriquecimiento ilícito data desde 1959 y ustedes ya saben que se estaba aprobando y se había trabajado, creo que era el momento cuando yo estaba como alcalde de San Salvador en una nueva ley que le llamaban de probidad. Que se aprobó. Que se aprobó, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy coincidente con eso. Pero lo primero que tenemos a la mano es reformar la actual. La aprobación de una nueva ley tiene que llevar un proceso, diría yo, bastante complejo y bastante azaroso, a partir por la experiencia que existió anteriormente. Entonces, yo tomé la iniciativa, lo hablé con mi coordinador de grupo parlamentario, con algunos colegas diputados, y veíamos la posibilidad de darle más dientes a esa ley, porque las multas que estaba hablando eran de 100 a 5.000 colones, era ridículo, ¿verdad? Entonces, y le dejaba una amplia discrecionalidad a la Corte Suprema de Justicia a la hora de poner las multas. De hecho, yo creo que raras veces quizás las han puesto. Uno tiene la obligación, desde el momento que toma posesión, 60 días, y al salir del mandato, 60 días después, a más tardar. Entonces, ahora hemos dejado algunas condicionantes que si pasaron esos 60 días, y entre los primeros 15 días después de esos 60 tampoco la presenta, la multa es de 500.
Si de 15 a 30 días tampoco la presenta, ya la multa es de $1,000. Y si de ahí en adelante tampoco la presenta, son $5,000. Como no se puede quitar de su cargo a un funcionario, a un presidente, vicepresidente, diputado de elección popular, ni a funcionarios de segundo grado, entonces para ellos lo que queda es de que no pueden tener la posibilidad de reelegirse si no presentaron su declaración. Preguntábamos sobre la ley de probidad que finalmente fue reformada por ustedes, incluso por votos de Arena, pero también de todos los partidos políticos que, a juicio también de las organizaciones que promovieron el grupo gestor de esa ley de probidad, se le reduce la fuerza y sanciones ejemplarizantes que realmente pudieran disuadir a los funcionarios a dejar de declarar sus patrimonios. Pero entonces quitan estos dientes y ahora viene una propuesta de manera aislada de la fracción de Arena, y lo que se identifica es que no hay una consistencia en el tiempo respecto a cuál es la postura sobre la probidad de los recursos del Estado, diputado. Sí, yo no tengo mucha fortaleza para responder tu inquietud, porque ciertamente el ciudadano lo que espera es una ley de probidad que tenga todos los dientes y todas las herramientas para combatir la corrupción. En eso debo de aceptar yo que esa es una deuda que tenemos como diputados, que tiene la Asamblea Legislativa, que a lo mejor tome un proceso amplio de discusión. Allí dentro de la Asamblea hay anteproyectos que, te repito, van a demorar por lo complejos que son y por lo que encierran. Por darte un caso, la ley del ejercicio en la función pública. Ese es un tema que todavía la comisión ad hoc no ha dado la fecha que quiere que se le convoque, que se le cite. No hay prioridad de alguna manera, no hay prioridad de alguna manera por parte de Cada comisión establece sus prioridades, Saúl, no el presidente de la Asamblea. Cada comisión, he estado viendo yo en las redes sociales que a mí me cuestionan que no los he convocado. Se nombra la comisión ad hoc, se dice quién la va a presidir. El que va a presidir se pone de acuerdo con ellos, dicen nos vamos a reunir tal día, tal hora, le trasladan al presidente de la Asamblea, y en la convocatoria que yo hago al cierre de cada sesión plenaria digo, la comisión ad hoc para estudiar la ley del ejercicio de la función pública se va a reunir tal día. Pero si los miembros de la comisión no me trasladan a mí su horario para empezar a hacer su labor, también nombramos una comisión ad hoc para estudiar el tema de las pensiones, yo la propuse. Ahí está, pero ahí el argumento era de que querían que tomara posesión el nuevo gobierno porque estábamos en medio de la campaña presidencial, para tener la visión del nuevo gobierno que en fin de cuentas la va a tutelar pues a través de la Superintendencia de Pensiones. Queremos continuar hablando del trabajo legislativo. También hay otros temas, y en particular del trabajo que está haciendo la fracción de Arena. En esta entrevista hace unas semanas nos acompañó el diputado Mauricio Vargas y le consultamos sobre su voto para aprobar $31 millones a la gestión de seguridad del Ejecutivo. Y nos decía que la fracción de Arena votó por los fondos aún sin tener suficiente información, pero que igual decidieron en este caso dar un voto de confianza a Bukele. Nos preguntamos por qué la fracción decidió votar sin tener suficiente información. ¿Es que hay temor a las consecuencias de que Bukele dirija sus mensajes de comunicación en contra de ustedes? Bueno, al menos en el caso de este servidor, si alguien ha estado muy de moda en las redes sociales por contraponer mis argumentos y mi experiencia política a las ideas del gobernante de turno, he sido yo. Nadie podría decir Norman está agazapado, escondido. Cuando tengo que decir las cosas las digo con claridad. El jueves anterior las dije. No, lo que pasa es que si hay un tema donde hemos hecho cuerpo como organismo legislativo es en el tema de seguridad, Karen y Saúl. Al anterior gobierno le dimos más de 5,000 y pico de millones de dólares en concepto de fondos, diría yo, extra al presupuesto que es la cartera de seguridad. La cartera de seguridad pública tiene un presupuesto de 426 millones de dólares al año, más o menos. Aparte de eso, le dimos como 5,000 millones de dólares en créditos para combatir la seguridad. Es decir, no es que ahora porque el nuevo presidente nos lo está pidiendo, es que casi siempre, porque somos testigos, porque estamos en el territorio y sabemos la tristeza de ver a la gente más humilde asediada por los criminales, por las pandillas, sometidas a extorsión, asesinatos, a desapariciones, etc. Entonces, allí siempre hemos hecho cuerpo.
Lo que sí hemos dicho también con toda claridad es que cualquier plan de control territorial que no estirpe las pandillas, nada más es un paliativo. Y ayer yo escuchaba a unos cafetaleros que se estaban quejando que las pandillas han invadido las zonas cafetaleras del país y ellos tienen que estar pagando seguridad privada. Las pandillas mutan y nadie en su sano juicio puede creer que un gobierno que llega con todo un aparato de publicidad y de desinformación sobre todo, ya la cuestión de seguridad ya cambió. Curiosamente, cada vez que bajan los homicidios, suben las desapariciones. Pero, y si tiene esas dudas sobre cómo está articulando el plan de seguridad del Ejecutivo de Bukele, ¿por qué votaron por los fondos? Bueno, llegaron a exponerlo, Karen. Llegó el ministro de Hacienda a hablar sobre esos famosos 31 millones de dólares. Recuerdan que primero fueron 5 y se le dieron 2.8. Esa fue la primera. Pidieron 5 y se le dieron 2.8 porque ya estaban uniformes, zapatos y todo. Ya habían 2.2 ahí, entonces le dijeron no le damos 5, le damos 2.8, se le recortó. Luego vino esta y empezaron a hablar que necesitaban incorporar más elementos a la Fuerza Armada, a la Corporación Policial, que la alimentación, que el bono y todas esas cosas. Entonces hubo una presentación del titular de Hacienda. De lo que no tenemos, y lo debo de mencionar justamente en este momento, porque el 10 de julio el presidente dijo aprieten el botón, ¿se recuerdan? Y pidió una enorme cantidad de dinero. Hasta este momento, hoy domingo que estamos en este programa, a lo mejor mañana lunes lo presenta, el titular de Hacienda no ha llevado la iniciativa de ley. El presidente de la República tiene iniciativa de ley por su ministro, no lo ha llevado. Sin embargo, nos apremió que apretáramos, y son 91 millones de dólares. Sobre eso quiero preguntarle, porque usted mismo ha dicho que no se va a apoyar un plan de seguridad que no vaya al fondo sobre la erradicación de las pandillas, y ha hecho referencia sobre eso. ¿Cuál es el mecanismo que Arena está aplicando para fiscalizar de manera permanente la ejecución de fondos del gobierno en materia de seguridad? Porque, claro, acá podemos hacer catarsis sobre el mal funcionamiento o no de la seguridad pública, pero finalmente son ustedes quienes tienen la atribución constitucional de hacer rendir cuentas al gobierno. Sí. ¿Cómo piensa hacerlo de manera sistemática? Bueno, estamos 4 diputados en la Comisión de Hacienda. Tenemos nuestra asesoría desde el punto de vista financiero. ¿Piensa llamar al ministro? ¿Piensa llamar al ministro de Seguridad, al ministro de Hacienda? El ministro de Hacienda, después de que dio la cadena nacional de radio y televisión, el presidente vino al siguiente día. La primera pregunta que yo le dije al titular fue, ¿y trae la iniciativa de ley? No, me dijo. Y nos dio una explicación bastante superficial, si se quiere. Tendremos que profundizar, pero estaba hablando de un paquete de 500 y pico de millones de dólares, parte de los cuales los primeros eran 91 millones de dólares. Y dijo, oportunamente lo traigo. Eso entiendo que fue al siguiente día de la cadena nacional de radio y televisión. Eso fue el 10. Miren cuánto tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, ha transcurrido virtualmente un mes y no hay, es decir, a veces es más la publicidad que se trata de vender. Y todos dijeron, bueno, ya el diputado solo tiene que ir a apretar el botón. Nosotros no estamos para ir a apretar un botón, nosotros somos una fracción responsable y un órgano legislativo responsable que cada fracción tendrá que hacer sus propios análisis. Y en su caso, finalmente, entonces, ¿cómo van a fiscalizar esa ejecución de fondos? Bueno, el informe del ministro de Hacienda es fundamental, ¿verdad? Que nos diga cómo lo van a invertir, cuánto van a destinar para lo que llaman ellos reconstrucción del tejido social, si eso involucra que van a construir mercados, que van a hacer puentes, que van a pavimentar carreteras, que van a poner bibliotecas. Tenemos que conocer el desglose pormenorizado de cómo piensan invertir esos 91 millones de dólares. Casi se nos acaba el tiempo, pero queremos hablar del proceso interno de Arena también. En mayo pasado, hace solo 3 meses, ocurrió un hecho ante la opinión pública que apareció como inédito, y es que miembros importantes de Arena decidieron que ya no iban a arreglar sus diferencias en casa, sino que fueron directamente a la Fiscalía a denunciar a otros miembros de Arena. Usted ha expresado que tiene plena confianza en el proceso de renovación de Arena, pero ¿cómo explica usted este punto de quiebre inédito? Es decir, miembros de Arena denunciándose ante la Fiscalía. Bueno, es grave, Karen, es lamentable, es triste que no podamos
resolver nuestras diferencias en forma interna. Somos un partido que nos ha hecho mucho más daño ese tipo de actuaciones, de esos elementos que no merecen estar en el partido. ¿Quiénes no merecen estar? Cuando dice no merecen estar, ¿se está refiriendo a la decisión, por ejemplo, de los miembros de la comisión política? ¿A Tom Hawk, por ejemplo? Por ejemplo, que fue quien A él me estoy refiriendo. Esas personas no merecen estar en el partido. No tienen, diría yo, el ADN para poder estar en el partido y sobre todo en altos cargos dentro de nuestro instituto político. Ir a poner ese tipo de denuncia contra un expresidente de Arena sin tener todos los atestados y la solvencia para ir a denunciar es hacerle un enorme daño a nuestro partido y él se lo ha hecho. Piensa lo mismo de Felisa Cristales, de Arturo Magaña, de Milena Mayorga, que son diputados que actualmente enfrentan un proceso sancionatorio. Bueno, mira, ellos están siendo sometidos a un proceso y yo preferiría no hablar de ello. Lo que te puedo decir es de que hemos estado siendo jalonados internamente por muchos conflictos internos que nos están y nos siguen haciendo mucho daño y que yo espero que las nuevas autoridades que van a asumir el 25 pues tengan la habilidad política para poder administrar todas las diferencias que se pueden dar en un partido político. Tenemos pseudo intereses al interior de gobiernos locales, tenemos conflictividad clientelar incluso, de muchos elementos que se valen del partido político para poder apalancar sus iniciativas en cualquier ámbito de la vida. Me gustaría entender más esto que está diciendo, porque me parece un elemento muy fuerte. Tenemos conflictos clientelares dentro del partido. ¿Podría ponernos un ejemplo específico? Bueno, son aquellas personas que llegan al instituto político a servirse del instituto político y que se dicen que son areneros, pero lo que están buscando muchas veces es ver si hacen negocios a expensas de gobiernos locales o de otros aparatos del partido. Entonces, ¿de quién han hablado? No, yo no puedo hablar porque yo ni creo que sea uno. A lo mejor hay mucha... Miren, Arena es un partido grande y debemos de entenderlo. No, yo no he denunciado, Saúl, pero Arena, no obstante la debacle sufrida en la última elección, son 800,000 votos, son 139 alcaldes. ¿Cuántos concejales hay entre 139 gobiernos locales? Entonces, es lógico y natural que haya un cruce de intereses y conflictividad tremenda dentro de un partido político, y eso no es solo en Arena, es en todos los partidos políticos del mundo. Las dirigencias tienen que tener esa destreza y esa habilidad para saber ir escogiendo quiénes son los elementos que potencian el ideario del partido y quiénes son los que le hacen daño. Y eso es lo que estamos esperando de la nueva dirigencia. Vamos a cerrar la entrevista con esta última pregunta. Gustavo López Davidson, quien se perfila a competir por la presidencia del COENA el próximo 25 de agosto, ha emitido algunas declaraciones que coinciden también con las del alcalde de San Salvador, Ernesto Maidstone, cuando señalan que Arena debe asumir una postura ante el gobierno que no sea obcecada. Hablan de una propuesta más constructiva. Llama la atención que algunas figuras cercanas al alcalde Maidstone también forman parte de la planilla de López Davidson. ¿Qué le parece a usted un perfil de estas características asumiendo el rol del partido en estos momentos? ¿Es ese el recurso que tiene que asumir Arena como oposición política ahora? Yo te voy a dar mi posición de lo que yo considero que debe ser el partido, porque yo no voy a manifestar ningún interés ni ninguna simpatía pública por ninguna de las dos planillas, porque las dos son conformadas por gente que me merece mucho aprecio, mucho respeto. Los dos aspirantes a presidente son amigos míos. Entonces yo me veo en esa situación. Yo lo que considero es que Arena debe de constituirse en una oposición fuerte, beligerante, constructiva, sin perder de vista los altos intereses del país. ¿No obcecada? ¿Verdad? ¿Comparte ese término? Por supuesto que no obcecada. Y uno de ellos, Gustavo López, dice, no, nosotros no vamos a hacer oposición, vamos a hacer una especie de contraloría. Bueno, es una expresión semántica, si ustedes quieren. En muchos países, y España es el ejemplo, los partidos que no ganan el poder se pelean por convertirse en la oposición. En España ahorita la verdadera oposición está representada por el Partido Popular de Pablo Casado, y Ciudadanos pretende quitarle ese, ¿cómo te diría yo?, ese posicionamiento de Ciudadanos con Albert Rivera.
Pero nosotros somos el partido mayoritario dentro del Congreso de la República y a mí no me da pena decir que somos oposición, pero debemos de ser una oposición inteligente, incluso mediadora cuando haya que mediar, beligerante, por supuesto que beligerante, apegada a nuestros principios y nuestros valores, con contundencia, no debemos de tenerle temor a esa expresión. Y entonces he expresado pues mi posición, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias también a todos los que han estado siguiendo esta entrevista. Hemos conversado con el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado de la fracción de Arena, Norman Quijano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, estamos a la orden. Nosotros hacemos una pausa, Saúl, pero ya regresamos con más contenidos aquí en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. El reporte Cannabis y Desarrollo Sustentable, presentado ante la ONU en marzo de 2019, sostiene que debe cambiarse la regulación sobre el uso de la marihuana para poder cumplir las metas de desarrollo sostenibles acordadas por las Naciones Unidas para 2030. El reporte, de coautoría del reverendo salvadoreño Martín Díaz, director ejecutivo del Instituto Europeo de Estudios Multidisciplinarios sobre Derechos Humanos y Ciencias, plantea una reforma a las políticas públicas prohibicionistas del cannabis. Para profundizar sobre el tema, enlazamos hasta Berlín, Alemania, con el reverendo Díaz. Bienvenido a Focos, reverendo. Hola, gracias por la invitación. Esperamos que poder aportar lo que necesiten. Bien, ¿por qué concluyen en este informe que la legalización o la regularización de la marihuana contribuiría a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas? Bueno, para empezar, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ofrecen una plataforma inestimable para cambiar las políticas públicas. En este sentido, la oportunidad que ofrece debe ser aprovechada sobre todo para mermar todos esos efectos indeseables que ha producido las políticas de drogas con un enfoque prohibicionista. Entonces, más que llamar a legalización, creo que deberíamos de decir regulación, una regulación responsable que prácticamente le quite a las organizaciones de tráfico de drogas un mercado que, prohibido o no, igual está y ha estado. Ahora bien, ¿por qué las políticas sobre drogas de carácter prohibicionista dificultan alcanzar estos objetivos de desarrollo? Bueno, el problema de la guerra contra las drogas toca diversas aristas, no solo económicas y políticas, sino que también cuestiones muy profundas como toda la violencia encarnizada que se vive en el Triángulo Norte, en el sureste asiático y en el centro de África. El factor común son los altos índices de violencia debido a la influencia que tienen las organizaciones de tráfico de drogas. En el Triángulo Norte, que somos una de las regiones más afectadas en esta guerra, donde se hace mucho más necesario que se implementen políticas públicas donde el centro sea la persona humana y no la sustancia. El problema con las políticas actuales es que tienen una lógica prohibicionista, penal, ante un problema que al final o es de salud pública o de educación. Entonces, la lógica de, por ejemplo, que la Comisión Nacional Antidrogas en El Salvador dependa del Ministerio de Seguridad y no en conjunto del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Educación, son un grave problema, del Ministerio de Salud y de Educación. Con base a esto, ¿cómo analizas la reciente propuesta de legalizar el uso medicinal del cannabis en El Salvador? Bueno, considero que una de las grandes deficiencias que están habiendo en el debate es primero no tomar en cuenta los resultados de la examinación del grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud, que te voy a leer en pocas palabras las recomendaciones de la organización. Es este documento que sería muy importante que el diputado Sabla y otros diputados lo obtengan y lo lean.
donde se recomienda primero que el cannabis es un medicamento legítimo. Esta es la nueva posición oficial de la OMS. También los expertos consideran que el cannabis a base de hierba es menos peligroso que cualquier otra sustancia de la lista 1. Y también se alienta a los países a proporcionar variedad de preparados para poder investigar, lo cual da también una flexibilidad a las políticas en materia de preparados a base de cannabis. Entonces, hablar desde los términos que plantea la propuesta del diputado Sabla, creo que tiene muy poco valor si en marzo del próximo año la Comisión de Narcóticos y Drogas vota a favor de reconocer las recomendaciones de la OMS, porque la ley nuestra en El Salvador está enlazada a las listas de las Naciones Unidas, entonces no tendría mucho sentido todo este debate, sobre todo el hecho de que tengo entendido que la Dirección Nacional de Medicamentos está estudiando la posibilidad de reglamentar la forma de importar CBD a El Salvador solo para uso medicinal, lo cual también es bastante absurdo, tomando en cuenta que con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ni siquiera tendría que tener ese tipo de controles la producción o la venta de CBD, quedaría fuera de las listas. Entonces creo que en primer lugar se debería ahondar un poco más en las recomendaciones de los expertos, porque es la primera vez también que se realiza una revisión científica después de las convenciones. Ahora bien, con tus declaraciones se entiende como que la propuesta del diputado Sabla carece de sentido. ¿Qué ventaja, sin embargo, mantiene la propuesta? El debate es importante y la propuesta del diputado ha traído un debate que era necesario desde hace varios años. Sí, aún podríamos tener algunas ventajas como país, porque no solo hay que pensar en el cannabis como la sustancia psicoactiva y todos sus usos medicinales y terapéuticos, sino que también todas las materias primas que se pueden hacer de él, bioplásticos, textiles, etcétera. Y teniendo una reforma previo a la aprobación de la CND, también podría traernos una ventaja. Entonces, en realidad sería profundizar más en las recomendaciones de la OMS y adaptar la recomendación que actualmente la propuesta que se está actualmente debatiendo en la Asamblea. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación y espero estar de nuevo pronto. Con esto concluimos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya volvemos. Hoy en Retratos conoceremos el fotoensayo Periodismo en tiempos de crisis. ¿Por qué Nicaragua pide justicia?, que la organización nicaragüense Azul Cortés presentó en San Salvador con el apoyo de la Fundación Hans Seidel. La muestra, de 46 piezas, reúne el trabajo realizado por fotoperiodistas de ese país durante las protestas contra el régimen de Daniel Ortega y forma parte del proyecto Lentes Nicas, Fotografías para la Historia. Así cerramos Focos, que lo disfruten. Buenas noches. El proyecto inició la idea hace 6 meses. Cuando tomas fotografía o haces video, sabemos que hacemos mucho material, pero en los medios solo sale una parte. Y decidí contactar a algunos fotógrafos para ver si también querían unirse a ese esfuerzo. Entonces creamos Lentes Nicas, Fotografías para la Historia. Son fotografías inéditas que no han sido publicadas y que queríamos contar parte de la historia. Creamos esta serie que se llama ¿Por qué Nicaragua pide justicia?, que es una otra forma para que la gente, alternativa, para que la gente se informe, pero que además conozca que Nicaragua pide justicia
por los jóvenes asesinados durante las protestas, por los y las jóvenes encarceladas y torturadas, por los y las jóvenes desaparecidas, por los y las madres y padres que han perdido a sus hijos, por los y las niñas asesinadas también durante las protestas de 2018 a 2019, pero también Nicaragua pide justicia por la terrible represión que hay hacia los medios de comunicación y los y las periodistas. La ciudadanía en general de toda Centroamérica debe de entender y sensibilizarse con la libertad de los medios de comunicación y la pluralidad de los mismos. Cuando un periodista denuncia que está siendo agredido, no está solo defendiendo un trabajo, está defendiendo la democracia y la libertad de expresión.